Muy bien. Hola, ¿cómo están? Eh, Vamos hoy a eh, estar en el curso de hoja de consentimiento informado. El Instituto Iberoamericano de Estudios en Medicina Complementaria y Preventiva les da la más cordial de las bienvenidas. Vamos a tener este curso donde nos vamos a adentrar en cómo desarrollar una hoja de consentimiento informado que cumpla los requerimientos oficiales y que sea una hoja de consentimiento informado que la llevemos al proceso. La dualidad entre el proceso y el documento escrito es lo que llega al cumplimiento de las buenas prácticas. Y por ello comenzamos. La hoja de consentimiento o carta de consentimiento informado es el documento, ojo, en que se plasma un proceso fundamental en todo proceso terapéutico por humanos. Todo proceso terapéutico que tengamos, sea cual sea la técnica, la terapia, vamos a utilizar y debemos de utilizar una carta de consentimiento informado. ¿De acuerdo? Durante este proceso se informa apropiadamente al sujeto acerca de los posibles riesgos y beneficios personales. Ojo, es importante establecer que no es una hoja que simplemente le damos para que firme y que nos dé la aceptación de las cosas. Es un proceso de información que le vamos a dar al paciente. Debe de estar de forma escrita o en un lenguaje sencillo y accesible y debe ir acompañado con una explicación del profesional que está dirigiendo la terapia, sin tecnicismos excesivos para que se logre la comprensión exacta del proceso que vamos a llevar a cabo con nuestro paciente. Las personas participantes deben de tener el tiempo necesario para reflexionar, consultar con amigos o familiares antes de tomar la decisión. Se le debe de dar su espacio para que analice la información, que la digiera y que firme la aceptación plenamente consciente de lo que está haciendo. La carta de consentimiento informado debe de contener los siguientes elementos. Y ahora llevamos con la estructura. Debe tener la información del profesional y de la clínica o consultorio donde se está llevando a cabo. Debemos de recordar que para poder ejercer cualquier tipo de las variedades en medicina convencional o medicina regenerativa o medicina complementaria y preventiva, debemos hacerlo bajo el modelo de tener un consultorio. ¿De acuerdo? Por ello es que siempre viene información del consultorio donde está ubicado, número de licencia municipal, etc., 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 clínica y parte del profesional. Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, todos los, mayor información que podamos dar en la parte de información profesional. Información del paciente, donde podemos tener nombre, CURP, número de seguro social, dirección, teléfono, correo, teléfonos en caso de emergencia, alergias, etc. Todo, entre más información tengamos del paciente en nuestra carta de consentimiento informado, es mucho mejor. Y tercero, la parte del título de terapia. Esa es una parte fundamental. ¿Cuál va a ser la terapia que vamos a practicar en el paciente? Y eso le llamamos el título de terapia o qué terapia es. Después viene la parte, la fundamentación del proceso. ¿Qué es la fundamentación del proceso? Vamos a hablar en términos generales en qué consiste la terapia que vamos a practicar con el paciente, pero de forma general. Por ello es que nos vamos con algo de historia, donde tenemos que mencionar al paciente cuándo fue el inicio de la terapia, desde qué año, para que llegue a tomar una importancia la cuestión del tiempo, ¿de acuerdo? Donde cuando lo vemos que es una terapia muy reciente, muchas veces el paciente llega a dudar. Entonces, tenemos que referirnos qué tanto tiempo tiene esta parte de historia, la fundamentación, en qué consiste, casos clínicos que se hayan tenido éxito, ¿de acuerdo? Este proceso le llamamos fundamentación, donde fundamentamos el proceso terapéutico en términos generales. Aún no estamos hablando en la terapia que se le va a poner al paciente. En términos generales, la terapia
que incluye un ejemplo. Vamos a hablar de sueroterapia, vamos a hablar de quelaciones. Aún no estamos hablando si vamos a poner una megadosis o si vamos a poner una terapia preventiva. U otro ejemplo sería hablar de la medicina regenerativa de las células madre. Estaríamos hablando de la historia, en qué consiste las células madre, pero aún no estamos hablando cuántas millones vamos a hacer la aplicación, ni en qué tiempo, ni en qué duración. ¿De acuerdo? Por ello, en fundamentación del proceso, hablamos de los términos generales. Posteriormente, es la metodología del proceso terapéutico, ¿de acuerdo? Donde vamos a describir nuestra carta de hoja de consentimiento, es el diagnóstico si son médicos o la sintomatología en caso de ser terapeutas, donde son las dos formas de trabajo que vamos a tener. Después viene el procedimiento a detalle. En ese procedimiento de detalle, ahora sí nos especificamos en lo que en lo que vamos a practicar con el paciente. Si vamos a practicar una sueroterapia, pues vamos a hacer un proceso de canalización, vamos a utilizar un catéter de 24G, vamos a utilizar un hormogotero, donde vamos a conectarlo a una solución fisiológica, una solución Harman de 100, 250 ml o de 500 ml, y vamos a dosificar vitamina C y glutatión a tantos por ciento. ¿De acuerdo? Tenemos que ir a un procedimiento de detalle, cuántos minutos va a estar el paciente, etc, etc. Después viene la duración y frecuencia. Debemos recordar que en la medicina complementaria y preventiva y regenerativa, pues son procesos terapéuticos, no es solamente una sesión y ya. Entonces, cuando hablamos de duración y frecuencia es cuántas sesiones y en cuánto tiempo. ¿De acuerdo? Si hablamos de 10 sesiones y 2 por semana, entonces estamos hablando de 5 semanas. Entonces, esa duración y frecuencia va a ser importante. Los beneficios que pueden observarse a ese paciente. Ese paciente, ¿qué beneficios va a observar al ponerle o al estar ejerciendo tal terapia con este paciente? Después, la responsabilidad del paciente, donde también llevamos la responsabilidad al campo del paciente, donde es cumplir con la asistencia a las citas, cumplir con por ejemplo, plan nutricional, eh, con ciertas restricciones de no consumir alcohol, no consumir café, no consumir etc, etc. ¿De acuerdo? Y eso lo plasmaríamos. Y importante la hoja de seguimiento terapéutico. Ustedes van a anexar la utilización de la hoja con anexo A, anexo B, pero es importante la hoja de seguimiento terapéutico que lo vamos a ver a profundidad en cursos más adelante. Posteriormente vienen los riesgos potenciales y posibles molestias, donde vamos a ver y tenemos que describir los efectos secundarios y los posibles síntomas. Y es importante que establezcamos cómo y quién los va a resolver. Un ejemplo, una posible síntoma, cuando están poniendo igual en el ejemplo de sueroterapia, posible síntoma es frío, posible síntoma es poco de mareo. ¿Cómo se va a resolver? En el consultorio, ¿va? Donde puede levantar la mano, puede decir me siento frío, me duele la mano, y ¿quién lo va a resolver? El terapeuta tratante, el médico tratante, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de efectos secundarios, por ejemplo, en medicina canábica, donde cuando al consumir el medicamento pueden sentir igual baja de presión, ¿cómo se va a resolver? Hasta tomar mucha agua, recostarse, y eso le toca resolver al paciente. Hay cosas donde no hablar al número de emergencias, le toca responder a nuestro número de emergencia y un profesional lo va a atender, ¿de acuerdo? Al mencionar los efectos secundarios y posibles síntomas, tenemos que mencionar cómo y quién los va a resolver, cuáles son los canales de solución de estos riesgos. Y son riesgos, aquí vemos riesgos de forma directa de lo que puede llegar a sufrir el paciente. Vamos a las leyendas obligatorias. Son leyendas que tal cual deben de tener el párrafo escrito porque lo marca la norma. Entonces, una de esas leyendas es, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, donde nombramos a la Ley General de Salud, que es el documento rector, el máximo rector
de la medicina, del tema de la salud, es la Ley General de Salud. De hecho, ello fundamenta también la medicina regenerativa. Título segundo, capítulo primero, artículo 20, se autoriza su participación en el protocolo D y tienen que nombrar, ¿qué decíamos? El título. Fluoroterapia, células madre, medicina canábica, terapia neural, ¿de acuerdo? Tienen que enunciar aquí el título de su terapia, con pleno conocimiento de la naturaleza y de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. Se da a prevalecer el criterio del respeto a la dignidad y la protección de los derechos y bienestar, artículos 14, fracción 5, 20, 21, 22 de dicho reglamento y de conformidad con los principios éticos contenidos en la Declaración de Helsinki. Se me ha explicado y se me ha informado que justamente toda la estructura de la hoja de consentimiento. ¿De acuerdo? Estos dos párrafos le dan una estructura legal válida para poder llevar a cabo los protocolos de forma consciente en el caso del paciente. Otro de las leyendas obligatorias es la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento, donde debe de comunicarse al personal que se lo está atendiendo. Ustedes pueden poner cuáles son los medios de comunicación. No es necesariamente que el paciente tenga que asistir para decir, oye, ya no voy a participar en la terapia, sino puedo tener lo puede informar al correo electrónico, al teléfono tal, pero sí va a tener la responsabilidad del paciente de mandar la información, de solicitar la conclusión de su terapia. Y lo puede hacer en cualquier momento. Por ello es importante este párrafo. Posteriormente tenemos este aviso de privacidad, donde este aviso de privacidad es este párrafo, lo vamos a leer, que es autorizo la publicación de los resultados de mi caso clínico a condición de que en todo momento se mantendrá el secreto profesional y que no se publicará mi nombre y revelará mi identidad. Debemos recordar que la medicina complementaria, regenerativa y preventiva aún está en proceso de la fundamentación de casos clínicos, de saber que realmente no hace daño a la salud. Por ello es que todos los pacientes se agregan al expediente clínico electrónico y tenemos que estar informando a la autoridad sobre los pacientes, metodologías, medicamentos que se están dosificando a lo largo del tratamiento para garantizar que no haya un riesgo a la salud. Por ello es que todos los casos deben de ser publicados en eh, en el proceso del expediente clínico electrónico para que la autoridad vaya analizando la información y conociendo cuáles pacientes han sido tratados con X, Y o tal medicamento. Por ello es que este aviso de privacidad conlleva en que su caso será publicado, sin embargo, en ningún momento va a publicarse ni nombre, ni identidad, ni absolutamente nada de información personal, solamente la parte del caso clínico y va a ayudar mucho a la medicina regenerativa a buscar las nuevas regulaciones al fundamentar de que no causa daños y que tenemos resultados óptimos en demás casos. Si hoy por hoy buscamos una estadística, no la hay. Por ello es el uso obligatorio del expediente clínico electrónico, porque lo que se logra es tener una estadística para saber los resultados que se están teniendo con la medicina complementaria y regenerativa. Y viene la parte del manifiesto, que esta parte es donde va a escribir con puño y letra ciertos espacios el paciente, asegurando que realmente entendió la información. Por ello pongo estas líneas. Yo, en este caso José Luis Flores, pondría con puño y letra manifiesto, aquí ya sí puede venir, manifiesto que fue informado o informado del propósito, procedimiento, tiempo del tratamiento y en pleno uso de mis facultades es mi voluntad participar en este tratamiento y tienen que escribirlo, sueroterapia, células madre, ¿de acuerdo? Tiene que escribirlo con su puño y letra. No omito manifestar que he sido informado o informada clara, precisa y ampliamente, por ello es que no solamente es el documento, sino que también tenemos que explicar ese documento respecto a los procedimientos que implica este procedimiento, así como los riesgos a los que estará expuesto, ya que dicho procedimiento es considerado en este caso son de bajo riesgo. ¿Va? Todos los elementos que vamos a tener en la medicina regenerativa, medicina complementaria y preventiva son de bajo riesgo, pero lo tiene que poner aquí el paciente, bajo. ¿De acuerdo? He leído y comprendido la información anterior y todas mis preguntas han sido respondidas de manera clara y mi entera satisfacción,
por parte de y tiene que poner el teléfono del terapeuta tratante o médico tratante con puño y letra del paciente. ¿De acuerdo? Eso garantiza que realmente el paciente sabe el tratamiento, que realmente sabe el riesgo de ese tratamiento y que realmente sabe quién lo está atendiendo. Ahora vamos con el ejemplo. Ya vimos la estructura. Ahora vamos a un ejemplo de cómo sería una hoja de consentimiento informado con todos estos elementos. Volviendo a recordar que no solamente es tener el documento, sino lo tenemos que explicar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Por ello es que la hoja de consentimiento no se da de inmediatamente antes de ingresar al consultorio, sino en el consultorio ustedes tienen que hacer el levantamiento, hacer el expediente clínico, los antecedentes, todo el historial clínico que va conforme a las normas oficiales y allí establecer cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar al paciente. Ya cuando se tiene el conocimiento de qué tratamiento se le va a dar, se hace las madres, sueroterapia, ozono, X, Y, Z, ya cuando se tiene de acuerdo a la relación de síntomas o el diagnóstico, ahora sí, se hace el proceso de la hoja de consentimiento informado para que el siguiente paso sea ya la terapia. Entonces, para ello tenemos esta hoja de consentimiento informado, donde vienen fecha, médico terapeuta, clínica y cédula profesional o certificado cuando sí corresponda. Datos del paciente, nombre de seguro social, teléfono, teléfono 2, correo, número en caso de emergencia, contacto, alergias, tipo de sangre y viene el proceso de la declaración. En este proceso de declaración dice, de acuerdo a las expresiones contenidas en la Ley General de Salud, vienen los párrafos obligatorios, ¿verdad? Donde el título que estoy poniendo aquí es sueroterapia, lo marco con amarillo, que es el título de esta hoja, de esta terapia para esta hoja de consentimiento informado. Vienen los dos párrafos tal cual como viene y ahora sí viene la parte introductoria. Nosotros iniciamos con una parte de introducción. La sueroterapia es un tratamiento médico que se originó en la década de los 1930. Inicialmente se utilizó para tratar afecciones médicas específicas como la deshidratación severa y las deficiencias nutricionales graves. Sin embargo, con los avances de medicina y la investigación, la sueroterapia se ha expandido y ahora se utiliza para gran variedad de propósitos. Pongo un antecedente y justo voy introduciendo que realmente puede ser la sueroterapia. Ojo, aquí todavía en términos generales. ¿Cómo funciona la sueroterapia? Es un procedimiento relativamente sencillo. Comienza con una evaluación médica donde se analiza la salud y historia del paciente para determinar qué tipo de suero es el más adecuado. Luego administra una bolsa que contiene suero, el líquido es administrado lentamente, permitiendo que los nutrientes se ingresen al torrente sanguíneo y sean entregados a células del cuerpo de manera eficiente que si se tomara por vía oral. Es la explicación de cómo funciona de manera sencilla, sin llegar a tecnicismos. Luego venían los beneficios de la sueroterapia, aumento de energía, mejora el sistema inmunológico, y estamos hablando de nuevo como vitamina, perdón, estamos hablando de nuevo en términos generales. Aumento de energía, uno de los beneficios más destacados en la sueroterapia es el aumento de energía que experimentan los pacientes. Esto se debe a que los sueros están compuestos por una combinación de vitaminas B, vitamina C, minerales con magnesio, calcio, que son esenciales para la producción de energía del cuerpo. Ojo, vuelvo a insistir, términos generales. Hidratación mejorada, recuperación del cuerpo, mejora del bienestar mental. ¿Va? Y cierro con una conclusión. En conclusión, la sueroterapia es una técnica innovadora que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud y el bienestar, desde una mejor hidratación en la energía hasta fortalecer el sistema inmunológico y apoyar la salud mental. Los sueros proporcionan una forma efectiva de entregar nutrientes esenciales al cuerpo. ¿De acuerdo? En este cierre, cierro el término de los beneficios generales. ¿Va? Ahora ya voy en la parte de los objetivos, llevar un proceso de nutrición celular de acuerdo con el caso clínico 140-45, donde se observó y voy a describir el diagnóstico o la sintomatología que está llegando el paciente y qué es lo que voy a tratar. ¿De acuerdo? Yo siempre hago una relación entre el número de expediente de caso clínico para que siempre los documentos sean vinculantes. Muy bien, ahora ya que establezco qué es lo que vamos a trabajar con el paciente, ahora sí vamos al procedimiento, el procedimiento que vamos a hacer con el paciente. En este caso, un perfilado, que es
el levantamiento que hicimos del antecedente historial clínico. Después ya vamos a iniciar con el proceso de la canalización, donde vas en el brazo, puede ser brazo izquierdo, brazo derecho, o pongo un brazo porque sí, muchas veces ya puede cambiar entre un brazo y otro. Solución fisiológica 250 mililitros y una vitamina C, ¿va? Aquí en la vitamina C puedo poner los miligramos, gramos, o si son muy celosos con su fórmula, pues solamente poner los medicamentos que se van a poner en el suero, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el procedimiento. Aquí lo tenemos. Perfilado, canalización, solución y vitamina C. Duración del tratamiento de sesiones, una por semana. ¿Va? Y donde vemos la duración del tratamiento. Esto conlleva también una responsabilidad del paciente que al aceptar, justamente está aceptando no solamente la responsabilidad del terapeuta o del médico de la terapia, sino también él debe de poner su parte para poder lograr los resultados o los objetivos. Los beneficios que pueden observarse: hidratación de la piel, rehabilitación. Debemos recordar que son beneficios que pueden observarse en el paciente de acuerdo a esta terapia. ¿De acuerdo? Responsabilidad del paciente, asistencia a las sesiones acordadas, seguimiento al plan nutricional y llenado la hoja de plan de seguimiento terapéutico. En este caso le estamos pidiendo que él nos apoye a llenar la hoja. Posteriormente, las molestias o los riesgos esperados, cómo y quién las resolverá. Dolor de cabeza, perdón, dolor en el área de canalización, frío, mareo, enrojecimiento, vómito, baja de glucosa, modificación en presión arterial. Y viene el enunciado. Las molestias por riesgos serán atendidos por el personal técnico del consultorio y la clínica. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se van a presentar. Debemos recordar que este es un ejemplo de seroterapia. Se va a presentar en el consultorio en la clínica. Entonces, es más fácil porque puedo levantar la mano y decir, oye, siento algo, ¿no? En el caso de que la molestia o riesgo se presente fuera de la clínica o consultorio, se va a comunicar el número y bueno, se va a poner usted su número 01800, número de WhatsApp, atención 24 horas, etc. ¿De acuerdo? Sí es importante que tengan un número de atención de emergencias para en caso que si se va el paciente y siente mal, puedan ustedes dar el soporte. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento, pueden decir aquí, agregar al enunciado, informar al correo tal, informar al número, ¿de acuerdo? Y posteriormente viene el aviso y privacidad, donde mencionamos otra de las leyendas obligatorias, donde autoriza la publicación de resultado de su caso clínico a condición de que en todo momento se mantendrá el secreto profesional y que no se publicará mi nombre. En este caso podemos siempre decirle al paciente esto es para mejora y para que más personas puedan llegar a tener acceso a este tipo de terapias, que siempre se va a cuidar la confidencialidad. Posteriormente viene la parte de la manifestación, como les mencionaba, otra de las leyendas obligatorias y dentro de los procesos, aquí sí es donde vienen los huecos. No se puede llenar ni con la computadora ni a máquina, se tiene que dejar espacio blanco para que lo llene con puño y letra del paciente. Yo, el nombre de la persona, manifiesto que fue mi voluntad de participar en este tratamiento, el título de tratamiento. Este título debe de coincidir, voy a regresarme, con el título que tengamos aquí, ¿va? Siempre debe de coincidir. No omito manifestar que he sido informado clara y precisamente respecto a los procedimientos que he dicho, procedimientos considerados de bajo riesgo. Y con el paciente he leído y comprendido la información anterior a mi interés y satisfacción por parte de el médico tratante. Firma el paciente, nombre y firma, y el terapeuta médico, nombre y firma. Es importante que lo tengamos la identificación del paciente en este expediente, ¿de acuerdo? Para poder validar que sea igual en la firma que está poniendo en su credencial lectora, la que está aquí. Y tenemos dos testigos, o tres, cuando sea el caso, de preferencia, más bien, el de preferencia tres, pero lo mínimo son dos. Un testigo puede ser por parte del paciente y el otro testigo por parte del profesional. El testigo que es por parte del profesional, pues ya tendríamos prácticamente su firma y su credencial de lector. Es importante siempre anexar esa credencial de lector, identificación, y el testigo uno, pues que lleve su identificación.
Si el testigo uno dice, "Bueno, no hay problema que sea alguien más del consultorio", se adjunta igual su identificación y la firma del testigo por parte de la clínica. Pero es importante que tengamos como mínimo dos o tres testigos, ¿de acuerdo? Donde se esté validando que realmente se dio la información completa, ¿de acuerdo? Por ello, insisto, es más que un solo documento, sino es un proceso de explicación, un proceso donde estar hablando con el paciente, comunicándole todo el proceso, con dibujitos, con diagramas, con la explicación breve, donde quede perfectamente claro cuál va a ser la terapia que se le va a poner, cómo son los antecedentes y el proceso que ha sufrido esa terapia, cómo es que se lo vamos a poner al paciente y los resultados que puede llegar a obtener el paciente. Aunque somos una obligación de medios en la medicina complementaria y regenerativa, aún así tenemos que ir hacia un objetivo. Puede ser que lo logramos, puede ser que no lo logremos, pero necesitamos ir a ese objetivo. Si nuestro objetivo solamente es la parte preventiva, tenemos que describir esa parte objetivo medicina, solamente la parte preventiva, ¿va? Y que la parte preventiva a lo mejor fortalecer el sistema inmunológico, ese sería el objetivo, ¿de acuerdo? Si el objetivo es reducir polifarmacia, reducción de polifarmacia, la reducción del dolor, reducción del dolor, ¿de acuerdo? Porque entre más objetivos seamos, podemos lograr, aunque va a haber mejoras, por ejemplo, de disminución del dolor, y con eso conllevé a disminución de pérdida de cabello, con eso logré hidratación en piel, con eso logré energía. Qué padre, pero el objetivo principal fue ese, lo estoy logrando o no lo estoy logrando. Justo la hoja de consentimiento informado es, ese es el objetivo hacia donde voy. ¿De acuerdo? Es importante para nosotros estos cursos que van a estar en nuestro canal de YouTube. Les pido suscribirse en la parte de abajo. Esto es gracias al grupo promotor de la Cámara de la Medicina Regenerativa y Complementaria. A lo largo de todos estos años que nosotros hemos estado dentro de la medicina complementaria regenerativa, no hemos tenido ninguna representatividad de absolutamente nada. Todos los logros que se han dado ha sido a base de estar impulsando, 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 pero no hemos tenido representación. Hoy por hoy, nosotros como instituto hemos puesto la primera piedra para poder fortalecer la cámara única y primera que represente los intereses de médicos, profesionales, establecimientos, empresas, laboratorios, que sean la voz para poder dar una regulación que vaya adaptada y que esté defendiendo los intereses de quien ejercemos la medicina regenerativa y complementaria para proteger también a los pacientes que son tratados con la medicina regenerativa y complementaria. Por ello es que los invito a ser parte de este grupo promotor, que se afilien a la Cámara, que es la primera Cámara que nos va a representar realmente, que va a levantar la voz frente a las autoridades en los congresos locales, en el Congreso Federal, para realmente llegar a regulaciones que nos representen, fortaleciendo así la práctica y que haya un crecimiento en la industria de la medicina complementaria y regenerativa. Por ello los invito a ser parte de este grupo promotor y pues muchísimas gracias. Es todo en este curso. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de los próximos cursos que vamos a tener para ustedes totalmente sin costo. Muchísimas gracias.